Saludos distinguidos participantes, soy Lizardo Paniagua Vilaseca, su facilitador de este módulo de formación y orientación laboral. Cuando analizamos el contenido de este módulo, podemos ver que tiene un gran contenido jurídico, toda vez que trata de las relaciones existentes entre los empleadores y los empleados. En este módulo veremos temas como el contrato de trabajo a la luz de la ley 1692, que es mejor conocido como el Código Laboral o Código de Trabajo. De ahí la importancia de conocer algunos conceptos jurídicos que veremos en esta ocasión. La palabra derecho es muy ambigua, en virtud de que tiene varios significados relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando decimos el derecho dominicano, el derecho a la alimentación, voy derecho, o el derecho a tener derecho, todas estas expresiones se concentran dentro del término derecho. En consecuencia, derecho tiene múltiples acepciones. Por tal motivo, para mejor comprensión, definiremos algunos de sus significados. Para algunos autores, el derecho es lo que no se desvía ni a un lado ni al otro. Derecho es quien está conforme a la regla. Henry Capitán, en su obra Vocabulario Jurídico, define el derecho como la ciencia de las normas obligatorias que presiden las relaciones del hombre en sociedad. Ahora bien, veamos el derecho desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, el derecho es el conjunto de normas provistas de sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas en un lugar determinado. Las sociedades se rigen por normas jurídicas de obligatorio cumplimiento que conocemos como leyes. De lo antes dicho, se infiere que el derecho objetivo que rige en un país es diferente al de otro país, aunque hayan sanciones similares a los hechos punibles o procedimientos administrativos que coincidan. El derecho desde el punto de vista subjetivo se muestra como la facultad que tiene cada persona para actuar dentro de la sociedad y con respeto a sus congéneres. Es decir, es esa facultad que tiene una persona de exigir lo que por derecho le corresponde. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo tengo derecho a que se me haga justicia. Cuando una persona dice, o un estudiante, por ejemplo, yo tengo derecho a una revisión de examen. Cuando alguien dice, nadie tiene derecho a invalidar mi propiedad, o yo tengo derecho a la tutela de mis hijos, o yo tengo derecho a demandar a mi cónyuge, en este caso se refiere a determinadas situaciones en que se puede encontrar una persona y donde pondrá a valer sus derechos subjetivos a los fines de que se les sean reconocidos. Es bueno aclarar que el derecho subjetivo y el derecho objetivo se relacionan entre sí, ya que para poder exigir esos derechos que yo tengo, debo auxiliarme del derecho objetivo. En definitiva, el concepto de derecho se puede definir como una ciencia social que tiene como objeto de estudio el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, orientando y dirigiendo las relaciones de esas personas entre sí, tanto dentro del aspecto objetivo y obligatorio que ha de regir la vida humana como el conjunto de prerrogativas que posee cada individuo
para actuar dentro de la sociedad. Ya teniendo claro el concepto de derecho, entonces veamos su origen. Establecer el origen del derecho no es tarea fácil. Sin embargo, lo que sí está claro es que el derecho que le asiste a las personas para satisfacer sus necesidades vitales nace con ellas mismas. La existencia de situaciones adversas llevan al hombre a buscar soluciones. Por ejemplo, los desastres naturales hacen que el hombre se asocie o se reúna con sus congéneres para salvaguardar sus vidas y poder subsistir. Con esto de reunirse y el hecho de existir surge una forma de derecho. Al reunirse las personas, esto crea vínculos entre ellos y ahí surgen los primeros gérmenes que con el desarrollo de la sociedad van tomando fuerza hasta convertirse en lo que hoy se denomina derecho. Con los distintos modos de producción se produce un cambio de vida de la sociedad primitiva y aquí surge una necesidad natural de convivencia, una actividad laboral conjunta y organizada. Surgen normas naturales, usos, costumbres que orientaron sus voluntades para lograr una armonía entre todos sus miembros. Con esa forma voluntaria de actuar se genera derechos. Ya que conocemos el concepto de derecho, que hemos visto el derecho desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo, conocemos también su origen, es necesario que hablemos de las fuentes del derecho. Cuando se escucha decir la palabra fuente, lo primero que nos imaginamos es el manantial que brota de la tierra o un aparato que expulsa agua en plazas, calles, casas o jardines. De igual modo, al hablar de la fuente del derecho, se interpreta como la búsqueda del lugar que ha salido de las profundidades de la sociedad el derecho. El diccionario de la lengua española define fuente como el principio, fundamento u origen de una cosa. Documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración a un autor. Ya que sabemos el significado de fuente, a continuación clasificaremos las fuentes del derecho, las cuales se dividen en fuentes de producción y fuentes de conocimiento, fuentes formales y fuentes materiales. Y por último, tenemos las fuentes históricas. De la clasificación anterior, veamos las fuentes formales. Dentro de las fuentes formales podemos mencionar la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho consuetudinario y los actos jurídicos. Veamos brevemente cada una de ellas. La ley, definida como el acto votado por las cámaras legislativas y promulgada por el presidente de la República, que se impone al libre albedrío de los hombres y las mujeres, indicándoles lo que deben ser, en qué forma obrar para conseguir una conducta recta. La ley, una vez promulgada, se presume que todos la conocen. De ahí que cuando se violentan las leyes, aquel que la ha violentado es castigado. No se puede alegar desconocimiento de las leyes. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones que en una materia determinada emana de los tribunales. La jurisprudencia viene a llenar el silencio de lo que la ley no dice. Otra fuente importante del derecho es la doctrina, que consiste en el conjunto de juicios emitidos por juristas en su tarea de encontrar la verdad jurídica. Este conjunto de juicios emitidos por los juristas se encuentran en los libros, revistas, artículos y periódicos. El derecho consuetudinario es otra fuente muy ligada a la costumbre. Consiste en la repetición de ciertos modos de obrar dentro de una comunidad que con el tiempo se convierten en normas obligatorias. El acto jurídico es una fuente importante del derecho y particularmente del derecho subjetivo. Es un medio de creación deliberada de derecho a través de normas jurídicas de particulares.
Bien, jóvenes, ya que saben qué es derecho, su origen y sus fuentes, están capacitados para seguir al próximo tema, que será el contrato de trabajo. Su tarea es investigar qué es contrato, qué es derecho laboral, cómo se modifica el contrato de trabajo y cuál es la forma de terminación del contrato de trabajo. Estos temas lo estaremos viendo en la próxima clase.